Bien, comenzamos la ayudantía 5 virtual, ¿ok? Por ser semana de interrogación número 1. Vamos a comenzar con la ayudantía 5. Esta ayudantía va a ser básicamente de probabilidades totales, generadora de momentos y distribución normal. Básicamente vamos a tener una mitad de ejercicios de distribución normal y la otra mitad será de repaso, específicamente probabilidades totales y generadora de momentos. Bien, vamos a comenzar con el problema 1, leyendo el enunciado. Entonces, el problema 1. El volumen actual de tráfico en un aeropuerto, número de despegues y aterrizajes durante la hora peak de cada día es una variable aleatoria con distribución normal de media 200 aviones y desviación estándar 600 aviones, ¿cierto? Entonces ya poseemos de gratis esta información. Inciso A. Si la capacidad actual de la pista del aeropuerto para aterrizaje y despegues es de 350 aviones por hora, ¿cuál es la probabilidad de congestión en este aeropuerto? Asuma que hay una hora peak por día. Bien. Lo que nos están preguntando aquí es básicamente cuál es la probabilidad de congestión en este aeropuerto si es que la capacidad es de 350 aviones. Es decir, vamos a tener congestión en este aeropuerto si tenemos más de 350 aviones por hora en la pista de aterrizaje. Lo que sabemos es que la variable aleatoria, que es básicamente el volumen de tráfico en el aeropuerto, va a distribuir normal de media 200 y desviación estándar 60. Eso nos lo da el enunciado. Entonces, lo que tenemos de gratis es esto, básicamente por enunciado. Tenemos que la variable aleatoria distribuye normal 200 y 60 respectivamente. Entonces, lo que les comentaba yo, para hacer el inciso A, para responder la pregunta de la probabilidad de congestión en el aeropuerto, básicamente tenemos que encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria, el volumen, sea mayor a su capacidad actual, que es de 350 aviones. Bien, entonces, la formulación sería la probabilidad de que esta variable aleatoria tome un valor mayor estricto que 350, ¿cierto? Pero nosotros no podemos calcular la probabilidad de x mayor a un cierto x chico dado, sino que tenemos que calcularlo mediante el complemento, ¿cierto? Pues bien, tomamos esto por básicamente la ley del complemento. Para aquellos que no sepan qué significa este símbolo, preparé unos cuantos apuntes que veremos a continuación. Lo que sabemos es que la capacidad actual del aeropuerto es 350, por lo tanto la probabilidad de congestión va a ser Px mayor a 350 y luego vamos a tener, por ley del complemento, 1 menos Px menor o igual a 350. La pregunta es, ¿nosotros tenemos estos percentiles, estos porcentajes en el formulario? Bueno, lo que sabemos es que en el formulario, lo tengo preparado aquí, tenemos los datos para una distribución normal, pero estándar. Entonces, como bien vieron en clases, lo que deberían hacer con esta normal es estandarizarla, ¿cierto? Eso es lo que se está haciendo posteriormente. Entonces, ante la pregunta, ¿tenemos las probabilidades de una normal 260? La respuesta es no. Lo que sí tenemos son las probabilidades de z distribuyendo normal 0,1. Bien, por lo tanto, lo que debemos hacer es estandarizar esta variable aleatoria. ¿De qué manera? Bueno, de la misma manera que han visto en clases, que es básicamente restarle a la variable su media y dividirla por su desviación estándar, 200 y 60 respectivamente. A esta función de probabilidades es la que se le llama y se le denota, por phi mayúscula, que es la que tenemos justamente aquí. Esta sería la probabilidad acumulada de una normal estandarizada. Función de probabilidad acumulada de una normal 0,1 y estandarizada. Entonces, posteriormente, reemplazando 2, esta ecuación de acá, en 1, que era lo que teníamos más arriba, que era esto, en la ley de complemento, vamos a tener que la probabilidad de congestión, o sea, x mayor a 350, va a ser 1 menos phi evaluado en el percentil 150 partido 60, que es el percentil 2,5.
Bien, es justamente lo que tenemos acá. Ahora, una vez llegado a la función de probabilidades evaluada en el percentil 2,5, bueno, ¿cómo interpretamos esto? Pues nos vamos a la tabla y acá tenemos lo siguiente, donde KP serían los percentiles y cada uno de estos vendrían siendo las probabilidades correspondientes a los percentiles. Entonces, el percentil que nosotros tenemos es 2,5. Pues nos vamos al formulario, vamos a la sección 2.5, a la fila 2.5, y esto es básicamente los otros decimales que nosotros tendríamos que agregarle a estos otros números, a estos otros percentiles, pero en este caso es 2,5 a secas, así que sería 2,50. Luego, nuestra probabilidad sería 0,9938. Si hubiese sido 2,55, por ejemplo, este es el correspondiente, si hubiese sido 2,55, entonces hubiésemos tenido que agarrar esta columna, concatenarla con esta fila y eventualmente nuestra probabilidad sería 0,9946. Así se lee esta tabla. Bien, una vez que tenemos nuestra probabilidad, la reemplazamos. 1 menos 0,993, que era lo que teníamos acá. Bien, truncado. Y esto me da un resultado de 0,0062. O sea, la probabilidad de congestión es bien poco probable. Bueno, con esto terminamos el inciso A. Vamos a borrar un poco estas cosas porque nos pueden confundir más que aportar. Veamos el inciso B. Si el tráfico medio de aviones aumenta linealmente con una tasa anual del 10% del volumen actual con la desviación estándar constante, ¿cuál es la probabilidad de congestión en 10 años? Entonces, básicamente lo que nos están preguntando en este inciso, lo que nos están diciendo primero, es que nuestra tasa anual aumenta linealmente con una tasa del 10%. Entonces, esto es al año, ¿ok? Entonces nos están preguntando por la probabilidad de congestión en 10 años más. Nos están preguntando básicamente por la misma probabilidad de x mayor a 350, pero lo que varía aquí es la media. ¿Por qué? Porque la media va a ir creciendo linealmente al 10%. ¿Esto qué significa? Para esto preparo un apunte, de nuevo. Vamos al inciso B. Esto significa que cada año nosotros vamos a ir aumentando en 10% nuestro mu, ¿cierto? Significa que al primer año voy a tener un mu de 1,1, lo que era respectivamente el año pasado. Al segundo año voy a tener un mu que era 1,1, que será 1,1 por 1,1 por mu al segundo año. Y si seguimos así, entonces eventualmente para el décimo año vamos a tener un factor 1,1 elevado a 10 multiplicando nuestro mu original del primer año. Eso es básicamente lo que nos está diciendo esta formulita de acá. Una vez nosotros aplicamos este cálculo, pues nos va a quedar el nuevo mu, que va a ser esta vez 518, que es mucho más alto que 200, que era el anterior. ¿Sí? Bien. Una vez tenemos nuestro nuevo mu, lo único que tenemos que hacer, perdón, me fui a la C. Lo único que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de congestión que ya habíamos definido anteriormente como la probabilidad de x mayor a 350. Luego, por la ley del complemento, vamos a tener 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 350. Posteriormente, lo que vamos a hacer es evaluar esta función en la, reemplazarlo por la función de probabilidades de una normal estandarizada. Y nos va a quedar con el respectivo mu, ya este es el mu que calculamos recién, y nos va a quedar menos 2,812. Entonces, vamos al formulario y veamos si tengo el menos 2,8. Bueno, resulta que esta tabla solo aplica a percentiles positivos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a los apuntes. Nos vamos a dar cuenta que phi de menos 2,8, que está en este sector, ¿ok? Va a tener un área de estrella 1, ¿ok? No nos vamos a complicar, lo vamos a anotar así. Esto eventualmente es igual, por todo este argumento de aquí, el cual vamos a leer, de hecho debería leerlo, por simetría, esta área de aquí va a ser igual al área de acá, ¿cierto?
Hoy no. Esperen, esto suele pasar. No lo he activado todavía, lo siento. Esta área de aquí va a ser igual a esta área de acá, ya, estrella 2 denotado. Bien. Por el formulario nosotros tenemos phi de Kp, donde Kp recordemos era nuestro percentil, ¿ok? Pero no tenemos esta área de acá, ¿cierto? Lo que tenemos son los phi Kp para percentiles positivos, todos estos de acá, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, simplemente restando. ¿Cuál es la lógica? Concluimos que estrella 2, que es esta área de aquí, nuevamente, va a ser igual a todo esto, todo eso, ¿cierto? Menos estrella 3, que vendría siendo nuestra área hasta aquí, más o menos, ¿cierto? Y con eso nos da el área de estrella cuadrada, ¿sí? Lo que estamos haciendo básicamente aquí formalmente, escribiéndolo en bonito, digamos, es que phi de menos 2,8 va a ser igual a todo, 1, ¿cierto? Menos phi de 2,8, o sea, el mismo percentil, pero en valor absoluto, el positivo. Bien. Una vez explicado eso, aquí no lo ponen, pero lo que tenemos que calcular es, en esencia, 1 menos phi de 2,8. 1, 2. Entonces vamos a ir al formulario y nos vamos a dar cuenta, esto lo vamos a sacar, y nos vamos a ir al 2,8, 1, que es este de acá, ¿cierto? Porque eso es lo que teníamos. 2,81. Bien, y si intersecamos la fila y la columna nos va a dar 0,9975. Bien. Entonces, nos va a dar el phi de menos 2,8, nos va a dar 0,9975, ¿sí? Y esto yo se lo tengo que restar a 1 por el argumento de acá, ¿sí? Una vez yo reste 0,9975 a 1, pues voy a obtener 0,0024, que es lo que tengo aquí. Y una vez yo le reste 1 menos esto, me va a quedar pues la probabilidad de que haya congestión en 10 años más, que es bastante alta si es que la media aumenta linealmente un 10% cada año. Bien, con eso quedamos listos en el inciso B. Nuevamente vamos a sacar todo esto. Ya, para no confundirnos con la siguiente pregunta, con el siguiente inciso. C. Si el crecimiento proyectado del tráfico del aeropuerto es correcto, ¿qué capacidad será requerida en 10 años para mantener las condiciones actuales del servicio? Bien, ¿cuáles son las condiciones actuales del aeropuerto? Bueno, que la congestión básicamente se va a producir con una probabilidad de 0,0062. ¿Ok? Esa es la condición actual del aeropuerto. Pero lo que nos están preguntando ahora es qué capacidad será requerida en 10 años para mantener las condiciones. En 10 años lo que nosotros calculamos es que nuestra media iba a ser 518. ¿Sí? Por lo tanto, aquí lo que tendríamos que calcular, es la capacidad tal que, dado nuestro nuevo mu de 10 años, se mantenga el mismo rendimiento, digamos, la misma probabilidad de congestión que tenemos ahora, que tenemos en este año. Entonces, procedamos con los apuntes. Vamos a C. Estas son las condiciones actuales que tenemos nosotros. La probabilidad de congestión es 0,0062. Bien. Por la regla del complemento, ok, esto nos va a quedar 1 menos la probabilidad de x menor o igual a m, y esto va a ser eventualmente 1 menos la función de probabilidades acumuladas de la normal estandarizada, ¿cierto? Y aquí, donde antes iba el 200, nuestro mu anterior, el de este año, vamos a poner el de la condición de 10 años, que es básicamente el mu que nosotros habíamos calculado en el inciso B
que es este. ¿Ok? Bien. Una vez nosotros tengamos esto, ¿sí? Nos va a quedar phi de m menos nuestro mu de 10 años, partido en la desviación estándar, igual a 0,9938. Bien, ahora ¿qué hacemos? Resulta que lo que nosotros queremos calcular está dentro de esta función de probabilidades. Entonces, como toda función normal función de distribución biyectiva, la normal es biyectiva, nosotros podemos aplicar la inversa. Lo que nosotros sabemos es que phi, que es la densidad de probabilidades, que es la función probabilidad acumulada de la normal, toma un percentil y me lleva a un porcentaje, ¿cierto? Toma un percentil y me lleva a un respectivo porcentaje. Por lo mismo, la inversa de la función me va a tomar un porcentaje y me va a llevar a un percentil. Entonces, bajo esa lógica, aplicamos nuestra inversa a nuestro porcentaje, lo cual puede estar catalogado acá, se puede ver acá, nuestra inversa va a tomar un porcentaje y nos debería arrojar un percentil. Bueno, ¿cómo vemos esto en la tabla? Al revés, pues. Vamos al formulario. Tenemos que la probabilidad es 0,9938, el input, ¿cierto? De esta función inversa. Entonces, buscando el 0,9938, veamos si lo puedo encontrar. 0,9938, que debiese estar acá. Ese de ahí. Esta probabilidad, de hecho, debiese borrar todo para que no se confunda con lo demás. Ahí. Ahora recién voy a buscarla. Esta probabilidad es la que tenemos que encontrar en el formulario. 0,9938. Y por los apuntes nosotros vemos que nos tiene que dar un percentil. ¿Ok? La inversa nos debe dar un percentil. Que sería el 2,5, 0. ¿Cierto? El 2,5, básicamente, cerrado. Entonces, reemplazando eso, nos da, bueno, 2,5, esto seguramente le agregó más términos porque lo hicieron en R o en algún programa de estadística. Pero en la prueba ustedes ponen 2,5, ¿ya? Y eso va a ser igual al input que teníamos antes, ¿cierto? Ya que la inversa con input, la misma función y el argumento va a ser el argumento, ¿cierto? De colegio. Y una vez nosotros despejemos, esto es despejar nomás, nos va a quedar el m que andamos buscando, que es básicamente el volumen de tráfico que nos estaban pidiendo en el inciso C. Bueno, voy a dejar los apuntes para que lo vean un rato y se acostumbren a trabajar con la inversa de la función de probabilidades, ¿sí? Eso también es importante. Bien, con eso yo creo que voy a dejar el video de la pregunta 1 hasta aquí. Nos vemos entonces en el problema 2, que también va a ser de distribución normal.